el proceso artiguista y la independencia del Estado uruguayo. La República Oriental del Uruguay fue descubierta por España en 1516. Años después se fundaría en aquel lugar la ciudad de Montevideo. En la etapa de la colonización, Uruguay recibía el nombre de la Banda Oriental. Durante dicho periodo, en enero de 1680, se establecieron en la zona meridional colonias portuguesas, quienes fundan la primer ciudad, a la cual llamaron la Colonia del Sacramento, alegando que la línea del Tratado de Tordesillas llegaba hasta la desembocadura del Río de la Plata. Desde esa fundación, españoles y portugueses mantuvieron diferentes conflictos por la posesión de la misma. Conflictos que fueron solucionándose a través de la firma de distintos tratados, como fueron el Tratado de Madrid, el cual se llevó adelante en 1750, o también conocido como el Tratado de Permuta, en el cual el beneficiado fue Portugal, ya que se expandieron sus límites. En 1761 se llevó adelante el Tratado de Pardo, donde se decide la anulación del Tratado de Madrid, y en 1771 se firma el Tratado de San Ildefonso, en donde se fijaban las fronteras y Portugal cedía la Colonia del Sacramento a España. En el periodo de las invasiones inglesas, la Banda Oriental se configuró como una plaza colonial muy deseada, tanto por los españoles como para portugueses e ingleses, el cual fue uno de los motivos de la fundación de la capital de Montevideo, ya que fue creada como una ciudad fortificada con el fin de frenar la expansión portuguesa al Río de la Plata. La historia del artiguismo se enlaza estrechamente con la desintegración de las misiones jesuíticas, que había comenzado con la expulsión de los padres de la Compañía de Jesús en 1767. Durante los 30 años siguientes, los indios civilizados en el Paraguay fueron secuestrados por los portugueses y vendidos como esclavos para las plantaciones, donde murieron casi en su totalidad. Artigas pertenecía a una de las 7 familias que fundaron la ciudad de Montevideo. Al levantar en 1811 la bandera de la Revolución, detrás de él se alistaron los indios misioneros. El caudillo indígena de las misiones, Andrés Guayqueраrí, será el hijo adoptivo de Artigas. El Consejo de Regencia designó a Javier de Elío como nuevo virrey del Río de la Plata. Elío estaba en Montevideo, que se mantuvo leal a la causa realista, y desde allí ordenó a Artigas que organizase un contingente militar para atacar a Buenos Aires. Artigas desobedeció la orden y se plegó a la revolución del 25 de febrero de 1811, conocida como el Grito de Ascenso, que fue una de las primeras acciones revolucionarias contra las autoridades realistas. El ejército porteño sitió Montevideo, pero con la victoria del ejército real en Huaki, la frontera norte quedaba abierta a un posible ataque realista. Es entonces cuando el triunvirato acordó con Elío la firma de un armisticio, el cual no fue aceptado por Artigas y a raíz del cual inicia su éxodo, desplazándose hasta Ayuí en Entre Ríos, pasando el río Uruguay. Es allí donde se organiza para atacar y liberar del yugo español a la República Oriental del Uruguay, que más tarde, con ayuda de Buenos Aires, lo consigue. La asamblea del año 13, que comenzó a sesionar el 31 de enero de 1813, se plantea la declaración de la independencia y la sanción de una constitución. Y es acá donde se visualiza la firmeza de los orientales, que fueron rechazados por Buenos Aires. En dicha asamblea, ya que no estaban a favor de las instrucciones de Artigas. Durante este periodo, exactamente durante 1811 a 1820, es importante señalar que el protector de los orientales encabezó el ala más radical, popular, democrático, liberal, republicano y federal de la Revolución rioplatense. Su proyecto político y social enfatizaba la democracia y la igualdad. Ejemplo de ello fue el proyecto de la Constitución de la Provincia Oriental del Uruguay, en 1813, en el cual el primer artículo señalaba que todos los hombres nacen libres e iguales,
y el quinto proclamaba que todo poder reside originariamente en el pueblo. Artigas planteaba sin eufemismos la necesidad de declarar la independencia en contraste con la posición dominante, escudada en la llamada máscara de Fernando VII. Durante el periodo de 1815 a 1820, había entonces en el territorio del Río de la Plata dos gobiernos de hecho, que a veces casi parecían dos estados: el dictatorial, antirrevolucionario y promonárquico de las Provincias Unidas, con capital en Buenos Aires y con autoridad reconocida por la provincia homónima y por la de Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, y también Jujuy. Y el sistema de los pueblos libres o Liga Federal, cuya jefatura ejercía Artigas con orientación revolucionaria, republicana, democrática, federal y liberal, extendida por la banda oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. El artiguismo tomó un conjunto de decisiones fundamentales que abarcaban todos los planos de su actividad, ya sean política, arancelaria, portuaria, impositiva, comercial y de promoción industrial, administración de justicia, regulación de la propiedad de la tierra y acciones en materia de educación y de salud pública. ¿Pero qué separaba a los pueblos libres de Buenos Aires? En primer lugar, la oposición al centralismo del poder revolucionario instalado en la antigua sede virreinal, y en segundo término, una adhesión más decidida a los principios democráticos. No hubo en el Río de la Plata propuesta revolucionaria como la de Artigas. El Congreso de Tucumán de 1816 declaró la independencia y designó director supremo a Juan Martín de Pueyrredón. En este contexto, Buenos Aires decidió retirar sus fuerzas y dejar a la banda oriental libre para los portugueses, quienes lo anexan con el nombre de provincia cisplatina en 1821. Tras la derrota de Artigas ante los portugueses en Tacuarembó en enero de 1820, Estanislao López, gobernador de Santa Fe, Francisco Ramírez, gobernador de Entre Ríos, y Manuel Zarratea, gobernador de Buenos Aires, a la caída del directorio, ven en la derrota de Artigas la oportunidad para desprenderse de su liderazgo y firman el Tratado de Pilar. Artigas se entera del Tratado de Pilar y como consecuencia acusa a Ramírez de traidor. Ramírez emprende la persecución del gran caudillo, que perdido ya, se interna en las selvas paraguayas y se acoge a la protección del doctor José Gaspar de Francia, supremo dictador. Artigas permanece durante 30 años allí, donde muere después de ver desvanecida la esperanza de una nación unificada. Cuando Brasil se independiza en 1822 de Portugal, la banda oriental queda incorporada a Brasil. En 1825, 3 ex-artiguistas, como ser Juan Antonio Lavallejas, Manuel Oribe y luego Fructuoso Rivera, encabezaron un movimiento federal partidario de independizar a la banda oriental del dominio de Brasil y reintegrarla a las Provincias Unidas. Esta acción es conocida como el Desembarco de los 33 Orientales o la Cruzada Libertadora. Cuando en el Congreso de Florida proclaman a la provincia oriental incorporada nuevamente a las Provincias Unidas, el Imperio del Brasil le declara la guerra. Las principales acciones de guerra se llevan a cabo en el Juncal de Ituzaingó. Este proceso independentista concluyó con la constitución del Estado Oriental del Uruguay. El 8 de octubre de 1828, tras la firma del tratado en el marco de la Convención Preliminar de Paz, y el 18 de julio de 1830 se jura la primera Constitución de la República, siendo el primer presidente constitucional el general Fructuoso Rivera.